¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en algo que es, de verdad, un arte, el arte de prescribir. Y específicamente vamos a hablar de una de las decisiones más comunes, pero a la vez más críticas en la medicina, que es elegir el antibiótico correcto. Esto es mucho más que seguir una receta, es un verdadero ejercicio que mezcla la ciencia pura con el juicio clínico. Y para que esto no se quede en pura teoría, vamos a hacerlo de la forma más práctica posible, desglosando un caso clínico. Un escenario totalmente realista que nos va a permitir aplicar todo lo que sabemos, como si estuviéramos ahí mismo, juntos, en plena sala de urgencias, tomando una decisión que importa. Bueno, les presento a nuestra paciente. Imagínense la situación. Es una mujer de 59 años. Llega con una infección del tracto urinario que por sus características ya la estamos clasificando como complicada. Pero aquí, ojo, viene el dato clave, el que tiene que hacer sonar todas las alarmas, su historial. Resulta que ha tenido 3 infecciones parecidas en el último año. Y el tratamiento, siempre el mismo, trimetoprim, sulfametoxazol. Y aquí es donde entramos nosotros. Con esta paciente enfrente y sin tener todavía un cultivo que nos diga con nombre y apellido qué bacteria es y a qué es sensible, tenemos que actuar. La pregunta del millón es esta: ¿cuál es la mejor opción de antibiótico para empezar el tratamiento ya mismo, de forma empírica? A ver, el primer impulso, lo más lógico, podría ser usar lo que ya funcionó antes, ¿no? El famoso trimetoprim sulfametoxazol, o TMP-SMZ. Pero en medicina, como sabemos, lo que funcionó ayer no necesariamente va a funcionar hoy. La pregunta es, ¿sigue siendo una opción segura y sobre todo eficaz para esta paciente en este momento? Vamos a analizarlo con lupa. Para poder decidir, primero tenemos que entender cómo funciona el arma que queremos usar. Este fármaco es un antagonista del folato, y lo genial de su diseño es que ataca la misma ruta metabólica de la bacteria, pero en 2 puntos seguidos. Primero las sulfonamidas dan un golpe, y justo después el trimetoprim da el segundo. Es un bloqueo secuencial 1-1-2 que deja a la bacteria totalmente KO, incapaz de fabricar su propio ADN. Y este doble golpe nos lleva a un concepto farmacológico que es una maravilla: la sinergia. Miren, por separado, cada uno de estos componentes es solo bacteriostático, o sea, frenan a las bacterias, las pausan, pero no las matan. Pero cuando los juntas, ¡dum!, se potencian de una forma increíble y el efecto se vuelve bactericida. Ahora sí, son capaces de eliminar a la bacteria. Es el ejemplo perfecto de que 1 más 1 puede ser igual a 3. Ok, hasta aquí todo suena genial. Pero es aquí donde la farmacología se estreña contra la realidad, la epidemiología. El gran problema es la resistencia. En muchas de nuestras comunidades, las tasas de resistencia de E. coli, que es el malo de la película en la mayoría de estas infecciones, superan el 20 o hasta el 30%. Y lo más importante para nuestro caso, la historia de nuestra paciente con sus 3 tratamientos previos con el mismo fármaco la pone en un riesgo altísimo de que su bacteria ya se sepa el truco, que ya haya aprendido a defenderse. Entonces, si nuestra primera opción es demasiado arriesgada, necesitamos un plan B. Y tiene que ser un plan B sólido. Es el momento de cambiar de estrategia, de pivotar hacia otra familia de antibióticos, una que ataque el problema desde un ángulo completamente diferente: las fluoroquinolonas. ¿Y cómo lo hacen estas? Pues las fluoroquinolonas son como saboteadores de alta precisión. Entran a la bacteria y van directo a inutilizar 2 enzimas que son vitales, la ADN girasa y la topoisomerasa 4. Piensen que estas enzimas son como las encargadas de enrollar y desenrollar el ADN cada vez que la bacteria intenta dividirse. Si las bloqueas, el ADN se hace un lío, se rompe y la bacteria muere. Es un mecanismo de acción letal y muy efectivo. Ahora, es clave entender que no todas las fluoroquinolonas son iguales. Cada una tiene su especialidad. Por ejemplo, la ciprofloxacina es una campeona contra los gram negativos, que son justamente los sospechosos habituales en infecciones urinarias. La levofloxacina mantiene esa cobertura excelente y además le suma más poder contra gram positivos. Y la moxifloxacina, bueno, se especializa en otras cosas, pero no se concentra bien en la orina, así que para este caso no nos sirve. Por lo tanto, nuestras candidatas ideales son ciprofloxacina o levofloxacina. Muy bien, llegó el momento de poner todas las piezas del rompecabezas juntas. Tenemos la historia de la paciente, los datos de resistencia de nuestra zona y la farmacología de 2 familias de antibióticos. Es, digamos, el momento de la verdad. Vamos a tomar la decisión terapéutica. Vamos a ponerlos frente a frente. Por un lado, el TMP-SMZ. Es un antibiótico que, en teoría, podría servir, pero en este caso concreto viene con una probabilidad de fracaso que es inaceptablemente alta por el riesgo de resistencia.
Y por el otro lado, una fluoroquinolona. Nos ofrece una probabilidad de resistencia mucho más baja y una cobertura excelente para este escenario. La verdad, la balanza se inclina claramente hacia un lado. Pero un momento, justo cuando la decisión parece obvia, cuando ya tenemos casi firmada la receta, aparece un último detalle en la historia clínica, un pequeño dato que no podemos de ninguna manera pasar por alto, porque podría sabotear todo nuestro plan. La paciente toma un suplemento de calcio, todos los días. ¿Y por qué nos importa tanto esto del calcio? Porque estamos ante una interacción farmacológica del libro. Los cationes, como el calcio o el hierro, se pegan a la fluoroquinolona en el intestino en un proceso que se llama quelación. Básicamente, el calcio atrapa al antibiótico y no lo deja absorberse. El resultado es que el medicamento nunca llega a la sangre y no hace efecto. Por suerte, esto no nos hace cambiar de opción, pero sí nos obliga a hacer algo crucial. Tenemos que explicarle a la paciente, de forma súper clara, que tiene que separar la toma del antibiótico y la del calcio por varias horas. Bien, con todas las piezas en su sitio, ahora sí podemos cerrar el caso. Pero, más allá de encontrar la respuesta correcta, lo más importante es lo que nos llevamos, las lecciones, esas perlas clínicas que podemos sacar de aquí para mejorar cada una de las prescripciones que hagamos en el futuro. Y la conclusión, respaldada por la evidencia, es esta. Una fluoroquinolona como la ciprofloxacina o la levofloxacina es la elección empírica más sólida y razonable para esta paciente. ¿Por qué? Porque ataca a los patógenos más probables, porque le gana la batalla al riesgo de resistencia y porque si educamos bien a la paciente, la interacción con el calcio es totalmente manejable. Y todo esto nos deja con una reflexión final, que creo que es muy potente. Prescribir un medicamento no es un acto mecánico, no es solo firmar un papel. Es la culminación de un proceso de razonamiento que integra las ciencias básicas, los datos epidemiológicos de nuestra comunidad y, sobre todo, la historia única de una persona. Es un acto de una profunda responsabilidad profesional. Entonces, el punto clave es este. Podemos destilar de este caso un pequeño algoritmo mental para cada vez que prescribamos. Primero, evaluar a fondo la historia clínica, sobre todo los medicamentos previos. Segundo, tener en la cabeza los patrones de resistencia locales. Tercero, buscar activamente posibles interacciones. Y cuarto, que a veces se nos olvida, asegurarnos de que el paciente entendió todo perfectamente. Estos 4 pasos son el cimiento de la prescripción racional. Y cerramos con una pregunta que es para que todos nos la llevemos a casa. Los antibióticos son un tesoro de la medicina moderna, pero es un tesoro que se nos está agotando. La pregunta es, ¿qué decisión voy a tomar en mi próxima prescripción para ayudar a que estas herramientas maravillosas sigan salvando vidas en el futuro? La buena gestión de este recurso empieza con cada uno de nosotros, con cada receta. Gracias por acompañarnos.